tal? Estamos en el segundo video de elaboración de programas de unidades de aprendizaje con el ejemplo de la asignatura Lengua Materna y en este video vamos a ver cómo organizamos los aprendizajes esperados. En el video anterior lo único que vimos fue cómo generábamos el tiempo para cada unidad temática y el cuidado que debes de tener en copiar y pegar los aprendizajes esperados. Aquí te quiero resaltar dos aspectos. Primero, que es importante que los aprendizajes esperados los vayas considerando en los diferentes ámbitos o diferentes organizadores que tiene aquí la SEP. Por ejemplo, lo que hace aquí la SEP es organizar los aprendizajes esperados por ámbitos de estudio, ámbitos de literatura, en este caso de esta asignatura de lengua materna, y ámbitos de participación. Todos ellos te van a ayudar a establecer los aprendizajes esperados. Segundo, recordarte que si hay alguna unidad temática que no concuerde con los aprendizajes esperados, el sentido común nos obliga a investigar qué significa, en este caso, el nombre de la asignatura y en función de eso verificar si cualquiera de estos aprendizajes esperados pueden entrar y si no, hacer la redacción. Ahora, este trabajo todavía no está terminado, puesto que los aprendizajes esperados no están organizados ni tampoco están vinculados con los dos aspectos de, en este caso, el nombre de la unidad temática. Acuérdate que si tiene, por ejemplo, lectura y escritura, debes de tener aprendizajes para lectura y aprendizajes para escritura, no solamente para uno u otro. Entonces, te voy a presentar aquí un ejemplo de cómo podemos organizar estos aprendizajes, pero ya concretamente en una unidad temática. Y cómo estos aprendizajes esperados se tienen que adaptar de acuerdo a lo que hemos trabajado para currículums en emergencia, es decir, programas educativos que necesitan programas de aprendizaje que necesitan emplear los objetivos de desarrollo sostenible, la parte de multidisciplina y adaptaciones curriculares que ya trabajamos en nuestra asignatura. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestros aprendizajes. Si tú observas, a diferencia del video anterior, lo que yo hice fue establecer, si son métodos de lectura y escritura, debo de tener un apartado para lectura y otro apartado para escritura. Esto en el caso de unidades temáticas que contengan varios aspectos. Ahora, lo que yo hice también fue organizar de lo general a lo particular o de lo simple, más bien, a lo complejo, los aprendizajes esperados. Por ejemplo, antes de recomendar algún texto o de escribir recomendaciones para invitar a la lectura, si tú te fijas, estas dos tienen que ver con lectura, lo primero que tiene que hacer el niño o la niña es familiarizarse con los materiales informativos, cómo están organizados. Después, considerar los datos de la portada para poder predecir el contenido. Una vez que sabe de qué se trata, los va a leer y mientras los lee, va a interpretar la organización del contenido, ¿sí? Por ejemplo, cómo están los elementos que integran, en este caso, un texto, el uso de espacios en la página, las viñetas que representan, los títulos, los subtítulos, etcétera. Todo el aspecto tipográfico. Después, o a la par, va a estar comprendiendo la información también que se le presenta en forma de cuadros, tablas y resúmenes sencillos, los diagramas también para presentar la información. Y para llegar también a ser parte de la lectura, lo que va a hacer también aquí es inferir el significado de palabras desconocidas a partir de la información contextual. Es decir, dependiendo del tipo de lectura, va a diferenciar los tecnicismos o el uso de algunas palabras o específicas. O puede hacerlo también con la ayuda de un diccionario. Después de que tiene todo esto, ya está en condiciones de elegir los textos y de escribir recomendaciones. Entonces, como puedes ver, debes de estructurar una forma de lógica en la cual los aprendizajes se van a dar, porque esto te va a permitir después poner las actividades. Una vez hecho esto, tanto para la lectura como para la escritura, pues vamos a ver el siguiente aspecto que tiene que ver con la parte de los objetivos de desarrollo sostenible
que son algunos de los aspectos que nosotros vimos que tenían que trabajarse porque estamos en unas situaciones de contingencia. Si tú te das cuenta, la SEP maneja aprendizajes esperados de manera muy amplia. Es decir, por ejemplo, te habla de materiales informativos, pero no te acota a qué tipo de información. Entonces, te da aquí la oportunidad de que tú puedas meter los objetivos de desarrollo sostenible y estos se encuentran en la actividad de aprendizaje número 6 que realizamos y que fue un foro. Esta actividad la realizamos por equipos, si recuerdan, y aquí las preguntas eran, por ejemplo, o los aspectos eran, cuáles eran los objetivos de desarrollo sostenible que tenías o que deseabas incorporar como parte del programa, cuáles eran también algunas pautas para el diseño curricular para trabajar la multi e interdisciplina en el currículum. Entonces aquí lo que te voy a invitar a hacer es que revises algunas aportaciones y vas a encontrar equipos que trabajaron de manera muy concreta un objetivo y vas a encontrar también algunas acciones específicas para que los docentes que van a revisar tu programa trabajen la multi e interdisciplina. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a buscar una aportación que me ayude y en los que, por ejemplo, yo tenga bastante claridad. Por ejemplo, esta en la que nos habla de cuáles serían algunos aspectos que yo puedo meter en el programa como parte de los aprendizajes esperados para dar respuesta a las situaciones que plantea la UNESCO en torno al COVID, en torno a los ODS y en torno a las pautas, que de hecho fueron los 3 equipos que se formaron. Entonces, voy a revisar y me doy cuenta de que, por ejemplo, aquí nos habla de oportunidades para reflexionar y transformar el mundo cambiante, ¿no? Entonces, la parte de la transformación y esa transformación va vinculado a un objetivo que casi la mayoría puso, que fue la educación de calidad, la formación integral, etcétera. Otro equipo, bueno, este mismo equipo puso paz, justicia e instituciones sólidas y aquí, dentro del enfoque multidisciplinar, pusieron, por ejemplo, que los profesores tenían que trabajar acercamientos lingüísticos y discursivos con otras disciplinas, actitudes para aprender el lenguaje de otras asignaturas y que los planes de estudio tuvieran momentos de integración, momentos de diferenciación. Ok, ¿cómo le vamos a hacer esto para meterlo a nuestros aprendizajes esperados? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es empezar a acotar. En la lectura, dentro de este aprendizaje esperado, dice, se familiariza con la organización de materiales informativos con el fin de conocer su organización. Aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, es poner materiales informativos sobre el derecho a la educación, que es uno de los objetivos que tiene que ver mucho con la parte de los objetivos de desarrollo sostenible que vamos a marcar en color verde. Y aquí, por ejemplo, también este equipo puso la parte de la paz, justicia, instituciones sólidas, respeto a los derechos humanos, pues aquí también lo podemos poner. Sobre el derecho a la educación, a la paz y el respeto a los derechos humanos. Y aquí ya estamos acotando y estamos poniendo precisamente algunos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible que los niños y niñas van a consultar a través de la lectura. Ahora, puede ser que dentro de un aprendizaje esperado tú trabajes todos los aspectos o los vayas también integrando en los aprendizajes donde tú consideres que pueden entrar. Por ejemplo, la parte de multidisciplina, que es la que vamos a marcar con color eh, azul, tiene que ver con estos aspectos que los profesores tienen que promover para que los estudiantes puedan integrar diferentes temáticas y que no vayan solamente para la parte de lengua. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de un acercamiento lingüístico y discursivo. Vamos a ver dónde podemos integrarlo. Por ejemplo, considera los datos de la portada, pudiéramos poner de libros de diferentes asignaturas
que integren temáticas sobre, ¿sí?, educación, paz y derechos humanos para hacer anticipaciones acerca de su contenido. Aquí estamos integrando la parte de la multidisciplina, porque no nos estamos basando solamente en un aspecto de ciencias sociales o algún aspecto de una asignatura en concreto, sino que estamos viendo que paz, derechos humanos y educación son temáticas que se pueden abordar desde diferentes y vamos a traerle o vamos a proporcionarle diferentes miradas que hablan sobre esto. Aquí, por ejemplo, lee textos informativos breves y organiza su información. Aquí lo podemos hacer también vinculado a la parte de la multidisciplina. Pudiéramos poner lee textos informativos breves y vamos a ver aquí, por ejemplo, qué aspectos podemos poner. Por ejemplo, pudiéramos poner de otras asignaturas para que también se vaya apropiando del lenguaje. De distintas asignaturas. Y aquí también pudiéramos poner la temática que queremos reforzar, que tiene que ver precisamente sobre esto. Y así vas a ir revisando en cada uno de estos aspectos. Puede ser que, por ejemplo, la parte de los cuadros de frecuencia y de resumen no tengas que poner exactamente lo mismo en todo, porque son aspectos procedimentales que son, trabajados en cualquier tipo de texto, pero en algunos elementos de los aprendizajes clave sí los puedes integrar. Ahora, si te fijas, nos falta esta parte de adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares los vamos a marcar en color gris y las adaptaciones curriculares se encuentran precisamente en la tarea que entregaron ustedes y en las que se comprometieron a trabajar algunas adaptaciones. Entonces voy a revisar cuál fue mi tarea fuente y voy a ver que dentro de las adaptaciones curriculares, aquí dice adaptaciones curriculares para la nueva normalidad, dicen aquí. El plan incluirá una evaluación heterogénea, una serie de preguntas para conocer sus puntos de vista. No es una evaluación heterogénea, hago la aclaración, es un diagnóstico, ¿sí? Ojo, mucho ojo, colegas, no estén utilizando palabras si no tienen claridad en el fundamento. Es importante que diferencien un diagnóstico de la evaluación o que precisen a qué se refiere una evaluación diagnóstica en todo caso. Ahora, aquí, por ejemplo, nos habla, los resultados obtenidos a través de esta evaluación mostrarán, o más bien de este diagnóstico, mostrarán si continúan usando la misma estrategia o si necesitan cambiar. Aquí hay ciertas confusiones, pero bueno, una de las palabras claves es diagnóstico y se implementará el método clínico. No es método clínico. Por favor, tengan mucho cuidado con el uso del lenguaje. Ya a este nivel y a nivel de profesión, ya el uso del lenguaje es sumamente importante. Es un método ágil de design thinking. Entonces, si tú pusiste design thinking y si pusiste diagnóstico, vuelvo a comentar que es importante que lo que pones lo vas a concretar. Entonces, vamos a ver cómo se puede concretar aquí un diagnóstico. Vamos a la parte de escritura. Por ejemplo, dice, plantea una historia con una secuencia causal de acontecimientos que parten de una situación problemática inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pudiéramos poner, plantea una historia con una secuencia causal de acontecimientos que parten, aquí vamos a poner una situación problemática inicial, que en este caso, por ejemplo, sería que parte de una situación de confinamiento para hacer un diagnóstico, ¿sí? Y aquí, precisamente, ya tenemos enfocado la parte de la COVID. Voy a hacer una pausa en este video porque máxima duración tiene de 15 minutos y vamos a continuar en un siguiente video sobre cómo podemos meter más pautas para el diseño o la adaptación en cuestiones de confinamiento.